Amados hermanos y amigos que escuchan esta palabra, vamos a pedirle en oración al Señor que nos guíe para que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, estamos delante de ti dándote gracias por tu pueblo, quien te busca, quien te alaba. Gracias por cada uno de los que están en casa buscando tu santo rostro, que tú les bendiga de una forma especial. Te damos gracias, Dios amado, por la libertad que le das a los presos. Aunque estén allí en prisiones, en cárceles, han encontrado la libertad buscando tu santo rostro y recibiéndote como único y suficiente Salvador. Gracias te damos, Dios amado, por aquellos que tú das del pan de cada día, porque es tu misericordia, Señor, sobre la humanidad. Gracias te damos por cada bendición sobre todo el pueblo tuyo, Dios amado, sobre las naciones, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toma en esta hora esta palabra, que sea tu Espíritu Santo quien enseñe, quien redarguya, quien corrija, quien instruya a tu pueblo, Dios amado, y a los que han de ser tuyo, Dios amado, que esta palabra pueda ser sanidad para sus vidas. Te lo pido y te lo ruego porque en ti hay poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vive y reina por la unidad de los siglos y de los siglos. Amén y amén. Quiero compartir con usted el tema la iglesia antigua, la iglesia de caminos antiguos. Escúcheme bien, iglesia de caminos antiguos. Dice la Sagrada Escritura en el libro de Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso este texto, amado amigo, amado hermano. Observemos lo que se hacía en el camino antiguo, en la primera iglesia, cuando comienza a surgir este poder en los cristianos, en los que buscan a Dios. Tenemos aquí 4 marcas visibles de la iglesia local. Ellas son: la primera, perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Dice aquí que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La marca de una iglesia se define en la medida en que se adhiere a la doctrina de los apóstoles. La doctrina correcta era una de las señales de la identidad de la iglesia visibles. Amados hermanos y amigos, una iglesia que represente la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, representa a Cristo mismo, porque es Cristo quien ha dejado esta doctrina marcada en los apóstoles para que nosotros también, de esta manera apostólica, anunciemos el Evangelio de Dios de una manera de identidad. Pero la pregunta es, ¿cómo está la identidad de la iglesia de hoy en día? ¿Cómo está la identidad en estos siglos? ¿Cómo está la identidad para los próximos siglos? Si estamos preparados como iglesia para recibir a Cristo, si estamos preparados en santidad y en búsqueda del amor de Cristo en nuestras vidas y la proclamación del Evangelio. ¿Dónde está la iglesia primitiva? ¿Dónde está la iglesia de la antigüedad? ¿Dónde está la iglesia de esos primeros discípulos que estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo? Hoy tenemos la iglesia moderna, hoy tenemos la iglesia mundana, hoy tenemos la iglesia donde está entrando toda clase de situaciones para enfriar a los cristianos. Hoy tenemos una iglesia conformista. Es necesario despertar. La palabra de Dios nos está diciendo que aquí los apóstoles buscaban el rostro del Señor, que la iglesia se identificaba y tenía identidad por una iglesia visible, pero hoy en día las iglesias se están pareciendo invisibles porque el mundo entra a las iglesias. Las personas caminan como quieren, andan como quieren, piensan como quieren. Están sujetos a toda identidad mundana y perversa. Lo que sus ojos ven, lo que su carne pida, lo que su carne anhela, se está haciendo. Hoy encontramos iglesias modernas donde las alabanzas y las adoraciones no suben al techo, no pasan al cielo, porque son canciones que no son espirituales, que son pasiones, que son desórdenes, que son motivaciones de personas. Pero, amados hermanos, la pregunta es cómo estamos cada uno de nosotros. Estamos en este asunto de conformismo, estamos en este mundo de mundanalidad, iglesia
que no profesa una identidad. ¿Dónde está la identidad de Cristo? Yo le animo a que busquemos esos antiguos caminos. Mire, tenemos hoy iglesias grandes, hay iglesias grandes, y las iglesias grandes están criticando a las pequeñas, diciendo las iglesias de garaje, iglesias de casa. Pero amados hermanos, y las iglesias pequeñas hablan de las grandes, pero es que el Señor no nos ha llamado a hablar de los unos o de los otros. Pero ¿qué está aconteciendo? Que el orgullo, amados hermanos, amados amigos, el orgullo, la vanagloria, el deseo de fama para obtener, entonces se anuncian grandes iglesias, grandes multitudes. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Dónde nace la iglesia? Pues el Señor tuvo que mandar virus, tuvo que mandar todas estas cosas para despertar a una iglesia, para que se avive, para que confíe en Dios, para que vuelva a esos antiguos caminos. Que es que la iglesia no depende de número, la iglesia no depende de criticar el uno al otro, la iglesia depende de buscar en santidad al Señor, que es lo que refleja en la vida del cristiano como identidad. Así, amado hermano y amado oyente, lo que necesita el Señor son hombres que confiesen sus pecados, se arrepientan de sus pecados y busquen la santidad. Esto es lo que desea el Señor. Por lo tanto, la palabra le dice que usted tenga una identidad, pero ¿identidad de quién? Le está diciendo de Jesucristo, de una doctrina apostólica. Miremos, hermanos, cómo nos criticamos entonces los unos a los otros, y el Señor mandando todo esto, anunciándonos que miremos esas primeras iglesias. Ahora no critiquemos las iglesias pequeñas o cuántos hay, pues la palabra de Dios anuncia que la iglesia empezó en casa, y ahora miremos donde el Señor nos ha hecho recordar, estamos todos en casa. Y muchos se preguntan por qué. Pues una de las respuestas es que Dios está mostrando el camino antiguo, donde la primera iglesia, las primeras iglesias empezaron en casa. Sí, amado hermano, allá en casa buscando el rostro del Señor. Luego, con el tiempo, la historia de la iglesia dice que fueron congregándose. Pues la palabra de Dios también dice que no dejemos de congregarnos como algunos los tienen por costumbre. Es necesario tener iglesia en casa, es necesario congregarnos. Ahora el Señor nos está mostrando de esos primeros principios. Ahora, el segundo lugar, tenemos la comunión. Compartían las cosas de Cristo, compartían el evangelio de Cristo. Estaban todos unidos, glorificando el nombre del Señor. Es lo que necesitamos, y el Señor nos está mostrando de que andemos unidos en un mismo pensar, glorificando a Dios y andando en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En tercer lugar se menciona el partimiento del pan. El partimiento del pan era más que simplemente celebrar el rito de la Santa Cena. Significa ser traídos a un compañerismo y a una relación con Cristo, y a una relación el uno con el otro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto lugar, tenemos las oraciones. Eso también es una marca. Tememos que en la iglesia en general, esta sea una marca que casi pasa por alto, que se ha ido desdibujando con el tiempo, con el resultado de que la oración es el punto débil de la iglesia. No olvidemos que en realidad la oración es el activo más importante de la iglesia. Eso lo leemos en los versículos 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero Cristo sigue vivo en nuestras vidas y en nuestros corazones para seguir glorificando su nombre y poder adorarle y glorificarle. Necesitamos ir a esas sendas antiguas, no de esa senda antigua de ser atrasados en cuanto a los cánticos, en cuanto al evangelio, en cuanto en lo moderno que estamos viviendo. No, está hablando en esas sendas antiguas de santidad. La misma santidad que se empezó con la doctrina de los apóstoles es la misma santidad que debemos de tener en nuestros días, y la misma santidad que se debe tener en los tiempos futuros. Ahora, quiero decirle que la iglesia nace en casa. En el primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 19, dice: la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila,
con la iglesia que está en casa. Colosenses capítulo 4, verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Romanos capítulo 16, verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa. De su casa, escúchelo bien. Filimón capítulo verso 2 está diciendo: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y así muchos otros versos que están en la palabra de Dios. Yo te animo a que sigas buscando el rostro del Señor, que sigamos buscando el rostro del Señor, que tomemos estos momentos que estamos en casa en reflexión de que esa iglesia que empezó en casa tiene que nacer de nuevo sobre nosotros, los altares en la casa, para glorificar el nombre del Señor. Que cuando salgamos de esto nos vamos a reunir y a congregar en la iglesia también para buscar el rostro del Señor, y todos unidos exhortándonos los unos a los otros, porque esta es la motivación de congregarnos, exhortándonos los unos a los otros para que andemos en santidad y en convicción de la palabra de Dios. Basta ya el modernismo de hacer lo que queremos y del conformismo que hay en la gente. Basta ya de tanto cántico carnal que hay en las iglesias. Es hora de volver a esos cánticos espirituales que llevan una relación íntima con Dios para glorificar y exaltar su nombre. Basta ya de estos modernismos de vestir como quiere, de tanta desnudez, de tanto paganismo, de tanta inmundicia, de tanto adulterio, de tanta fornicación, de tanta inmundicia sobre las iglesias. Es necesario entonces cambiar de vida y ser transformados en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición. Bendice a tu pueblo y ayúdales a ser transformados, ayúdales a cambiar, ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Mira, Padre, estos tiempos modernos, estos tiempos de la iglesia, Dios amado, que no están preparados, Señor, para tu venida. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Ayúdanos para cuando tú vengas estemos en santidad, buscando tu santo rostro. Ayuda a tu pueblo a fortalecerse. Ayuda a tu pueblo, Padre, para que permanezcamos en tus caminos. Ayúdanos a estar unidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Reprende al devorador. Reprende, Dios amado, toda enfermedad. Reprende al maligno en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu pueblo que en esta hora está buscando tu santo rostro, y pido por aquellos que están en situaciones difíciles que tú extiendas tus manos, Señor, y les ayudes. Si hay enfermedades, sánales. Si hay necesidad de pan, provéeles en el nombre de Cristo Jesús. Pero que en estos momentos, Señor, haya una reflexión en tu pueblo, haya una reflexión en los que escuchan, Dios amado, de presentarse delante de ti, de arrepentirse de sus pecados y sus iniquidades, Señor, porque estás cansado de tanto adulterio, estás cansado de tanta hechicería, estás cansado, Señor, de la borrachera, de las orgías de los hombres, Dios amado. Estás cansado de una iglesia, Dios amado, que anda conforme a su propio corazón. Esto lo dice tu palabra, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismo, y es lo que estamos viendo, Dios amado. Hombres que anhelan solamente riquezas, hombres que anhelan solamente pasiones desordenadas, aún toman tu palabra como negocio y como fuente, Dios, para ganancias deshonestas. En el nombre de Cristo Jesús declaramos tu poder, declaramos, Señor, un despertar en tu pueblo para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad, Señor, sobre tu pueblo, ánimo, poder, gozo, Dios amado, que todo estrés, Dios amado, que todo cansancio, que todo temor salga en el nombre de Cristo Jesús, que todo lo que está dañando, Padre, sea desactivado en el nombre de Cristo Jesús, y que tu pueblo, en vez de asustarse, tenga el poder y la capacidad para predicar tu palabra, para vivir tu palabra, Dios amado, y que vivamos en santidad. Te lo pido y te lo ruego, porque en ti hay poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vive y reina por la unidad de los siglos y de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar a la Santa Cena que hoy tenemos para glorificar el nombre del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Oh Rey, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos y seamos agradecidos. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Oh sí, Señor. Vamos a cantar. Cantemos todos unidos. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos. Toma tu pueblo y santifícalo. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos y seamos agradecidos. Ayúdame a serte Aleluya. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición de participar en tu mesa, por la bendición de todos los que hoy están en casa, unidos en espíritu, buscando tu santo rostro. Declaro una bendición especial para todos ellos y para nuestras vidas, y que tú sigas como el principal en cada corazón y en cada familia, que busquen tu santo rostro, que busquemos tu presencia. Te lo pido y te lo ruego porque en ti hay poder. Toma las peticiones de nuestros hermanos, sus sueños y sus deseos, y que tu voluntad sea sobre ellos, y que invoquen tu santo nombre. Bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tu rostro ilumine sus rostros. Amén y amén. ¿Sí?